Territorio. Es el espacio geográfico donde se encuentra asentada una sociedad políticamente y jurídicamente organizada y que regulan sus relaciones bajo un orden jurídico que es aplicada dentro de ese territorio. El territorio está integrado por los siguientes elementos, que vendrían siendo la parte continental o de tierra firme, la cual es un espacio de la superficie terrestre de un estado limitado por las fronteras del país o de los países vecinos, y en su caso colindante con el mar. Luego tenemos las islas, cayos y arrecifes, las cuales son porciones de tierra o de rocas que emergen del mar y están separadas de la superficie terrestre continental de un estado, y sobre las cuales éste ejerce soberanía. A veces pueden estar en una distancia relativamente corta o a muchas millas marinas de distancia. La plataforma continental, la cual es una porción de tierra firme que penetra el mar, sobre la cual se encuentra asentada la correspondiente superficie terrestre, hasta el punto en donde, dentro de la profundidad marina, pierda su conformación. Luego está el mar territorial, el cual se define como la distancia que abarca una porción de aguas marítimas sobre las cuales el Estado ejerce soberanía. Y por último tenemos el espacio aéreo, el cual es un espacio situado sobre el territorio nacional de acuerdo con la extensión y conforme a las modalidades que señale el derecho internacional. La población. La población se divide en nacionales y extranjeros. Los nacionales son aquellas personas que están relacionadas con el Estado por lazos de carácter político, jurídico, afectivo y otros más que le dan identidad a esa persona y le permiten ejercer una serie de derechos que, si no fuera nacional, es decir, extranjero, podría poseer los llamados derechos políticos. Por otra parte, todos los individuos extranjeros son aquellos que no reúnen ninguna de las cualidades que se expusieron para las nacionales, aunque por el hecho de ser personas gozan en cualquier país de las garantías y derechos que otorga la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, que recoge las disposiciones legales del derecho interno y se les da a tales derechos jerarquía constitucional, pero no los hace titulares de derechos políticos y por consiguiente no pueden involucrarse en los asuntos políticos del país. Nacionalidad. La nacionalidad se define como la pertenencia jurídica de una persona a la población de un estado. Esta se adquiere mediante el nacimiento o la naturalización y también se puede perder por medio de la adopción voluntaria de otra nacionalidad por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un estado extranjero. Al estar naturalizado se reside por 5 años en el país de origen o al ser naturalizados y que se haga pasar como extranjero. La nacionalidad se puede adquirir de dos maneras. La primera vendría siendo por nacimiento, y unos ejemplos de esta sería que la persona nazca en el territorio del estado, que nazca en el territorio extranjero pero que sus padres o al menos alguno de ellos sea nacional de otro país, o también por un nacimiento que ocurra en la extensión de territorio del país a bordo de embarcaciones o aeronaves de la nacionalidad correspondiente. Y la otra forma de conseguir la nacionalidad es por medio de la naturalización. Un ejemplo de estos podrían ser la residencia, la cual es el requisito importante para un extranjero que debe cumplir para aspirar a una nacionalidad distinta a la suya. La carta de naturalización, la cual es cuando el extranjero solicita ante la autoridad competente el dicho documento, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que exige la legalización interna de un país, o también cuando el extranjero o la extranjera contrae matrimonio con un nacional o una nacional de ese estado. Ciudadanía. Algo también muy importante es la ciudadanía, la cual es un atributo que tiene el nacional de un país por nacimiento o naturalización, cuando alcanza una edad mínima y reúne otros atributos, como son tener un modo lícito de subsistencia o estar dotado de capacidad de leer y escribir. Uno de los requisitos de esta es que exige como un requisito básico la ostentación de la nacionalidad de un país. Algunas de las obligaciones y derechos de la ciudadanía podrían ser inscribirse en registros, padrones y catastros para manifestar ante el Estado determinadas propiedades,
profesiones o actividades que permitan al poder público tener un adecuado control de estas situaciones que identifican con mayor claridad al ciudadano frente al Estado. Y las obligaciones que tiene a su cargo el ciudadano de la República están enumeradas en el artículo 36 de la Constitución. Tipos de gobierno. Existen diversos tipos de gobiernos, como vendrían siendo la monarquía, la cual es la forma de gobierno mediante en el cual el poder ejecutivo está representado por una persona llamada rey o emperador, quien llega al trono generalmente por herencia y no abandona la carga hasta el día de su muerte o renuncia. La monarquía absoluta, en la cual el monarca estaba por encima de las leyes y de sus gobernados. El gobierno monárquico constitucional, el cual es un sistema de gobierno en el que la voluntad del rey estaba sujeta a lineamientos constitucionales, a la ley, a la voluntad del pueblo que participa en plebiscitos y rondas electorales y escoge no solo a quienes van a gobernarlo, sino bajo qué disposiciones se hará ese gobierno. El gobierno republicano, sistema político jurídico en el cual el jefe de gobierno es elegido de manera directa o indirecta por el pueblo y permanece en este estado puesto por un periodo prolongado. El gobierno republicano federal, el cual se compone de entidades políticas autónomas, independientes y soberanas, y para efectos de una mayor representatividad política, para una mejor organización social y económica, acuerdan unirse y forman un nuevo estado, una nueva persona moral al cual se le denomina República Federal, y el gobierno republicano central, en el cual el poder ejecutivo dictatorial decía que todo el poder se encuentra y se concentra en una sola persona, a la cual se le denomina presidente o primer ministro. Esa persona se encuentra apoyada por un partido político único en el país, controla al legislativo con el poder tal que incluso puede llegar a disolverlo. Expide leyes por medio de decretos, formula presupuestos de gastos para el poder público, nombra a todos los funcionarios de su gobierno y solo es responsable de sus actos ante el poderoso partido político que lo apoya. Orden jurídico. En el orden jurídico podemos encontrar a la Constitución, la cual es un conjunto de normas de derecho básicas y supremas que dan origen y sustancia a la persona que mora de derecho público llamado Estado. Y también podemos encontrar a la Carta Magna, la cual organiza y rige todos los aspectos políticos y jurídicos de la República Mexicana. Fue, como ya se dijo, elaborada por un Congreso Constituyente que se reunió en la ciudad de Querétaro y se promulgó el 5 de febrero de 1917 y entró en vigor en todo el país el 1 de mayo del mismo año, como quedó expresados en los artículos primero transitorios de este propio documento.